¿Cómo te encuentras tú al equipo después de 6 meses parados? Pues supongo que empezaríais pasado verano, igual que todos, y te encuentras un equipo que ha estado 6, 7 meses encerrados en su casa. Tú no estabas de preparador físico el año pasado, por lo que el trabajo que podían hacer en casa pues no lo supervisabas tú. En este sentido, ¿cómo son esos primeros pasos, esas primeras sesiones después de tanto tiempo parados? Bueno, he de decir que me sorprendió bastante, la verdad, porque los jugadores llegaron bastante finos, como se dice un poco en el gremio, ¿no? También es verdad que la plantilla que empezamos en agosto, jugadores del año pasado del club, prácticamente solo había 4 o 5, la mayoría eran nuevos que venían de otros clubes. Algunos sí que venían de competir porque al terminar el verano en ciertas competiciones, tercera y segunda B y demás, se jugaron playoff, que algunos jugadores venían de jugar el playoff, pero otros prácticamente venían desde marzo sin entrenar o entrenar en casa, porque sí que tengo referencias del anterior preparador físico que durante los primeros meses de pandemia estuvieron entrenando juntos vía Zoom y demás, pero claro, sin poder salir de casa, sin poder hacer acciones de desplazamiento, sprint y demás. Pero como te he dicho, me sorprendió bastante la forma en que llegaron, porque llegaron físicamente bastante bien, como se suele decir, aunque las 3-4 primeras semanas el cuerpo técnico tuvimos reuniones antes de empezar la pretemporada y viendo lo que había pasado en primera y segunda división, que se habían reanudado y demás, y el porcentaje de roturas musculares y lesiones y demás había subido, pues lo que te comentaba, las 2 o 3 primeras semanas cuidamos mucho las acciones explosivas como sprint y golpeos a puerta, porque prácticamente en las 2 primeras semanas no realizamos ni un chute a puerta ni acciones de sprint descontroladas, sino todo fue en espacios amplios, con balón, número de jugadores altos, que no había muchas acciones de cambio de dirección y demás por ese tema, porque al estar tanto tiempo en casa se habrían producido unas desadaptaciones, entonces al meter, si llegamos a hacer entrenamientos con espacio más reducido y demás, en los cambios de dirección y las acciones de choque y demás, pues podrían lesionar a nuestros jugadores. Y sí que es verdad que este año pues hemos hecho una pretemporada más larga de lo que se suele hacer en el fútbol, pero que para mí como preparador físico, pues la verdad que estoy encantado y ojalá todos los años puedan ser así, porque se minimiza bastante el riesgo de lesión, aunque ningún jugador está exento de lesionarse, obviamente. Exactamente. Y no sé si se te habrá dado el caso en el equipo de algún positivo que haya tenido que estar en casa. Si es así, ¿cómo manejas todo esto? Porque al final pues está 10 días o 14 en su casa, luego se tiene que reintegrar con el grupo. ¿Qué tipo de trabajo les mandas y cómo es luego esa vuelta a los terrenos de juego? Pues mira, hemos tenido bastante suerte, la verdad, porque a los jugadores les hacen test los jueves, cuando el partido es el fin de semana, ¿vale? Y solo hemos tenido positivos en Navidad. O sea, antes de irnos de vacaciones, que ya no había partido, se hicieron los test de nuevo y entonces dieron positivo creo que 4 o 5 jugadores. Entonces, esos 4 o 5 jugadores, yo les envié un trabajo para hacer en casa con el material que tenían cada uno y demás. También algunos encontraba bastante, algunos con más síntomas, otros con menos síntomas. Entonces, alguno que tuvo síntomas más severos, por así decirlo, pues prácticamente podían hacer sentadillas sin peso, no podían pasar de 10 o 12 repeticiones porque se ahogaban y demás. Entonces, el feedback que yo les daba a ellos es que intentaran pasar el mínimo tiempo posible o interrumpir tiempos de estar tumbado en la cama, sentado en la silla y demás, porque parece una tontería, pero no es lo mismo estar 6 horas tumbado en el sofá viendo la tele que levantarte cada media hora, aunque solo puedas hacer 5 sentadillas. Mejor 5 que 0, que al final del día igual son 50 y si estás tumbado, pues nada. Y luego los que tenían menos síntomas, pues en función del día, pero prácticamente tenían poquito material en casa y pues circuitos metabólicos o con material casero y demás. Y luego, en cuanto a lo que has comentado de la vuelta a los entrenamientos, pues tuvimos muy en cuenta
porque leyendo infografías de Ángel Aceña, por ejemplo, que es compañero mío este año en segunda B, que el porcentaje de jugadores que habían pasado el COVID y habían tenido una lesión muscular era más del 50%. Entonces, esos jugadores, hayan sido asintomáticos o no, nosotros tuvimos en cuenta a la hora de realizar las tareas de ponerles mucho de comodín, sacarle de tareas más exigentes y realizar un trabajo en función del día de la semana y demás, y luego estar muy encima del jugador, preguntándole y demás. Aún a día de hoy tenemos un jugador, sobre todo, que pues está pagando las secuelas del maldito virus, y por ejemplo hoy que tenemos día de descanso, pues yo le he mandado un trabajo a ese jugador de RSA y demás, porque en el partido del fin de semana, en el descanso, tuvimos que cambiarle porque él se sentía muy mal y decía que era como si hubiese jugado el partido entero, llevando 45 minutos, que a los 10 minutos no podía respirar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, para lo que te digo, de sacarle de tareas que sean más exigentes, de estar más encima de él en días de descanso o en días que tengamos descarga, para, en función de dónde está el partido, darle una píldora para poco a poco vaya llegando al nivel donde estaba antes de pasar el virus. Exactamente, porque también se ha juntado con la densidad competitiva que hay. O sea, hay muchos partidos, por ejemplo en segunda B, que no estáis tan acostumbrados a jugar 2 veces por semana y tan de seguido. Por ejemplo, ahora el caso del Alcoyano ahora con la Copa del Rey también. Al final acumulas muchos partidos, de semanas de 2 partidos, muchos viajes fuera. Entonces, eso sumado a alguien que lo haya pasado, el COVID, pues es un poco complicado de manejar por las mismas secuelas que estás comentando. Sí que he visto trabajos de Ángel Aceña, donde empieza a sacar alguna conclusión, como bien comentabas, de todos estos jugadores que han sido positivos, como hay muchos de ellos que tienen mayor facilidad para recaer luego en las lesiones.